Gracia y paz, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas de las redes sociales que nos están viendo en este día o que nos van a estar viendo en nuestro canal de YouTube. Estoy hoy día junto a mi hermano Mauricio, quien les habla, el pastor Ignacio Sagredo de la Iglesia Presbiteriana Reformada de Chile, acá en Yanquihue. Dios te bendiga, hermano Mauricio. Te doy ahí el pase para que puedas saludar a la audiencia. Hola, hola, muchas gracias. Parece que cada vez que los toca hacer podcast también escarcha. Así que Sí, acá desde parece que Campa Alegre Tuma. Sí, yo desde acá, es- desde Puerto Varas, y con harto frío, pero con harto fuego ahí las calderas funcionando. Y hoy día vamos a continuar hablando de un tema que estuvimos hablando en nuestro programa pasado. Tenemos este tema tan importante que es acerca de la hospitalidad y que hemos subtitulado Un don a recuperar. Y uno de los textos bíblicos que estuvimos tomando en nuestro primer programa fue el que aparece ahí en la carta de Santiago, capítulo 1 versículo 27, que dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y una de las cosas que más me llamaron la atención, por lo menos a mí, es que una forma de vivir en santidad es ser hospitalario, una forma de poder practicar esta santidad que muchas veces la malentendemos, eh, es poder visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y vimos que la hospitalidad no solamente es cuando yo recibo a alguien en mi casa, cuando yo abro las puertas de mi hogar para poder dar un té, para poder dar un café a alguien, sino que va mucho más allá. Va mucho más allá porque está ligada a la obra de Cristo. Cristo fue hospitalario, Cristo practicó la hospitalidad, incluso él no teniendo un hogar, incluso él no teniendo un lugar donde recostar su cabeza, pero él lo hizo. Y al poder mostrar esta verdadera hospitalidad, estamos también mostrando los frutos de la obra de Cristo en nuestras vidas. Así que dejo a nuestro hermano Mauricio también para que él nos comparta sus impresiones, sus comentarios también del primer programa que tuvimos hace unas semanas atrás y que fue lo que él también guardó ahí en su corazón respecto al tema. sí, recapitulando, hablamos, como tú bien decías, de extender el concepto de hospitalidad, no solamente recibir un grupo de hermanos, a una familia de repente, invitar a alguien a almorzar, a dar una canasta de alimentos, sino que tiene que ver con ser con un tema relacional. Hoy día escuchaba yo un estudio de cosmovisión cristiana eh, y el expositor decía, era crítico en algunos métodos de evangelización actual. En algunas cosas yo comparto, en otras no. Lo que él decía, pero es lo que sí es claro que el día nos falta ser relacional. Relacional es la forma, decía. Y claro, tiene toda la razón porque no saltamos nada. Nosotros entregar un mensaje y no tomar en cuenta a la persona. No preguntarnos saber cómo está, sino que quererle entregar un tratado, gritarle, hablarle en la calle y no sé, querer saber cómo está, ayudarle si tiene algún problema. Y eso se condice también con lo que hizo Santiago. Eh, entonces la forma, digamos, de nosotros mostrar que somos diferentes, que tenemos entendimiento en la escritura es de una forma relacional. Y ahí hablaba un poquito cómo nosotros realmente lo encuadramos en nuestros mundos perfectirijillos, como diría por ahí un personaje de ficción. Y
Normalmente nos cuesta y lo encuadramos en nuestra estructura, en nuestra liturgia, cosa que está bien porque nosotros, por lo menos los presbiterianos, los reformados, somos de respetar la tradición histórica. Pero tenemos que entender que hay personas que quieren ese conocimiento, que quieren llegar y que vienen de otros contextos, hablamos ese día. Hablamos desde cómo, por ejemplo, podíamos trabajar con las personas que vienen saliendo de la cárcel. Eh, Dimos ejemplos así con pueblo originario, con personas en situación de calle, en adicciones, ¿cómo seríamos nosotros? ¿Cuál sería nuestro actuar? Y ese fue el análisis de aquel programa que si alguien lo quiere escuchar está guardado en la página de la iglesia, si no me equivoco, pastor. Así es, Está el está podcast ahí está en la en web. nuestro canal de Eh, YouTube ahí, así que ahí ya, lo pueden ver cuando ustedes quieran. más o menos, pero a modo de resumen hablamos eso, de relaciones entre personas, como el evangelio sí es de relacional, no de superioridad moral. Y acá nosotros mismos, por ejemplo, si estamos dando este tema, a nosotros también nos cuesta, Pablo lo dijo por el texto, de los pecadores, yo soy el primero. A nosotros también nos cuesta, nosotros, como hacemos este análisis, lo invitamos, y es una invitación a compartir nuestra reflexión en el fondo, eh, de algo que todos debemos cambiar el chip, como diríamos. Hoy el tema avanza un poquito más de lo relacional a lo comunitario. Claro, y quiero introducir ya al punto que vamos a estar tocando hoy día respecto a la hospitalidad. Y me gustó lo que mencionaste cuando hablaste del ser relacional, que si nos damos cuenta en la era de la información, en la era de la tecnología de la información, con todas las redes sociales disponibles, con la información avanzando tan rápido, eh, pudiéramos pensar y pudiéramos autoengañarnos de alguna forma, decir que nuestras relaciones han mejorado. Pero la realidad es que vemos que ha habido un retroceso en las relaciones, un retroceso en poder buscar al otro, en poder eh, tener una relación importante con el otro, una relación significativa con los demás. Y es por eso que muchas veces nuestro evangelismo solamente se queda en salir a predicar, obviamente que no está mal, pero también debemos tener también ese deseo de poder tener un contacto con la persona y no solamente tener ese contacto y hacer una invitación, sino estar atentos a las necesidades del entorno, que es el punto del día de hoy. Y tenemos un texto que es tremendo. Aquí en Gálatas capítulo 6. Gálatas es una carta que nos habla del Evangelio, que nos apunta al Evangelio, que nos confronta con el Evangelio y aunque es una carta corta, eh, funciona muy bien como una introducción, por así decirlo, a lo que Pablo va a profundizar más en el libro de Romanos. Y aquí en Gálatas 6:10, que Gálatas el capítulo 6 ya toma un tinte, toma un enfoque bien práctico. Y aquí en Gálatas 6:10 el apóstol Pablo dice, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Y aquí qué importante poder tomar este texto, poder entender lo que el Señor nos quiere decir, porque Él nos está haciendo un llamado, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. Y aquí deberíamos preguntarnos, ¿cuáles son esas oportunidades que hay en nuestro entorno? Eh, ¿Cuáles son esas puertas que el Señor ha abierto? ¿Cuáles son esos lugares? ¿Cuáles son esas personas? ¿Son esos entornos a los que Dios nos está llamando y en los que tenemos que ejecutar esta hospitalidad? ¿Cuáles son esos lugares? De ahí dejo a mi hermano Mauricio también para que él pueda seguir profundizando en esto y quedémonos ahí con ese texto, Gálatas 6:10, muy, muy importante, muy interesante. No deja de ser potente el lenguaje que usa
para empezar el texto dice, así que, hace un imperativo, así que hagamos bien a todos. O sea, ya te llama a no ser sujeto pasivo. Claro, Las cartas, las comunidades donde se escribió Pablo, Corintio, Gálatas, los romanos, eran comunidades, ciudades, villas, no sé, pero eran comunidades, grupos de personas. Entendamos eso. Eran grupos de personas donde habían diferentes necesidades. Entonces, él está llamando, y lo que para nosotros es que algo claro que dijimos en la semana pasada, si hay alguien, y lo decían los reformadores mucho, si hay alguien que puede hacer bien a la sociedad, es el cristiano. No estamos hablando acá de vocación laboral ni eso, pero si hay alguien que puede hacer las cosas bien en los diferentes contextos, en el trabajo, en el estudio, él, en la política, tampoco es el tema hoy día en la esfera de la soberanía de Dios, que quizás más adelante, pero para extrapolar un poquito de otro tema, si hay alguien que puede desarrollar en el entorno, como es el tema de las cosas bien, es el hacer las cosas y hacer las cosas bien. La palabra bien puede tener, por ejemplo, un sinónimo con ética, háganlo correctamente, claro. buscando el bien, buscando ayudar, no buscando el bien, y le agrega a todos, o sea, eh, hagan bien a todos, en todas partes, a todo el mundo. Tengan un especial ojito con la familia y la fe, que son los que van a tener ahí más comúnmente. No, de repente pasa que de repente alguien en nuestra comunidad tiene problemas, no tenemos idea. Por ahí va esto. Entonces, esto sí es un llamado a ser activos en la comunidad, porque la adoración a Dios no basta con ir a la iglesia 2 horas el domingo, cantar, escuchar la música, sino que tiene que ver con el diario vivir. En eso también fallamos todos. Y por eso tenemos la escritura que lo aborda con estos textos. Y es bueno irlo descubriendo. Ahí también podemos hablar de lo que pasó en Jeremías, pero no sé si tú tendrás algún comentario anterior a esto. Sí, quiero ahí, justo estaba pensando en Jeremías y también pensando en lo que acabas de decir respecto a la verdadera comunidad, porque qué triste es decir que muchas veces hay personas que están pasando necesidad dentro de nuestras propias iglesias y nosotros no sabemos porque no somos hospitalarios y porque no tenemos nosotros el deseo de poder tener una relación significativa con esa persona. Y no solamente una necesidad material, sino que una necesidad espiritual. Eh, Lamentablemente tendemos a caer en la crítica cuando un hermano falta a la iglesia, pero quizás no nos preocupamos por qué ese hermano faltó. Entonces ahí, no, ahí nos damos cuenta cuánta es nuestra falta de hospitalidad, de poder volver a recuperar ese don que hemos perdido en esta sociedad que es tan individualista, que piensa solamente en el yo, que piensa solamente hacia adentro y no hacia afuera. Y, y es aquí donde llegamos a Jeremías. Jeremías envía una carta a los cautivos que estaban en Babilonia. Y uno podría decir, en esta carta, Jeremías les va a decir, cuídense mucho, tengan cuidado de la gente de Babilonia que les puede hacer daño. Pero vemos que hay un mensaje que es bien hospitalario, por así decirlo, y yo sé que Mauricio maneja bien ese mensaje. Así que ahí te dejo, Mauricio, con el tema de Jeremías, porque yo sé que a ti te gusta mucho ese capítulo 29 del profeta. El mensaje no es cuídense y sean buenos muchachos. Sí, es Claro, más allá no ese de, es el mensaje. es más allá de aquello. Pero pongámoslo en el contexto histórico. Ese capítulo es una carta para responder a falsas profecías. Que al igual que hoy en día dan mensajes como ganadores. Así como que tú eres el campeón y eso. Entonces decían, no, si ustedes van a ir allá a Babilonia, unos gatos nomás. Entonces Jeremías, que era un profeta verdadero, le hace ver la realidad y le dice, no, mire, ustedes van a ser varios años, son más de 70 años, no me acuerdo el número exacto, y le dicen que van a estar inmersos en la comunidad de Claro, Babilonia para llevarlo al lenguaje del tema del tema de hoy. Entonces le dice usted,
cásense, hagan proyectos, siembren viña, construyan casas, hagan sociedad, está diciendo él. Eh, Exacto. ustedes, claro, ustedes contribuyan al lugar donde yo, en mi soberanía, los he mandado para allá. Y aquí vemos cómo en lo relacional, lo comunitario se termina apoyando en lo relacional, que es el punto anterior. También hablamos en el capítulo anterior que gran parte del castigo era por los llamados pecados sociales, donde ellos no cumplieron y vino la... Y hay libros como Malaquías, por ejemplo, bien claro, el mismo Jeremías, Isaías. Ustedes dejaron de cuidar a quien yo les dije que cuidaran, a los grupos vulnerables, Claro. viudas, huérfanos, eh, y pasó esto, y ahora yo lo mando a una tierra extranjera, al bien que no pudieron hacer en su propia patria, háganlo allá. Porque si hay alguien que Exacto. puede llevar un poquito de luz, otra vez te da, después de las tenido la luz como la tuya, son los que tienen el conocimiento del Dios verdadero. Hoy en día no vivimos en un mundo de Pilsipap, no vivimos en un mundo perfecto, no vivimos en una teocracia como muchos, incluso hermanos nuestros en la fe, pero se han equivocado en ese detalle y quieren instaurar un reino de Dios en la tierra porque eso no creemos que pasa hasta que Jesús vuelva, ¿cierto? Vivimos en un mundo con mucha corrupción, con mucha delincuencia, con estafas, con vulneración del trabajo, vulneración del derecho, con despreocupación de los hijos a los padres, de los padres a los hijos. Yo que trabajo en el área social, por ejemplo, veo cosas que nadie quisiera ver. Entonces, en este Babilonia que estamos ahora, también es el mismo mensaje de aquellos tiempos y de ahí la importancia y el que tú me decías te gusta mucho porque hay un gustito porque habla directo, han pasado tantos años, pero el corazón del hombre sigue siendo caído. Sin embargo, hay un Así es. mensaje para los hijos de Dios. Ustedes hagan, Así es. construyan. Y bueno, uno de los grandes pecados también del pueblo de Israel en ese tiempo es que confiaba en alianzas políticas, confiaba en las naciones extranjeras. Y es lo que muchas veces hoy día se ve, a la iglesia inclinándose por una postura política, poniendo su fe en un candidato, cuando la realidad es que es la iglesia la que debe impactar la sociedad, la iglesia es la que debe impactar la comunidad y, y con el evangelio. Ese es el impacto y el ser hospitalario va a llevar a que otros abran sus ojos a la verdad del evangelio. Y si en casa y si en nuestra propia comunidad, en nuestra iglesia local, no nos cuidamos entre nosotros y quizás estamos más preocupados por afuera, hay algo que no está funcionando bien. Es por eso que en Hechos el Señor constituye los diáconos, porque había necesidades que cubrir y los apóstoles no podían descuidar la oración, no podían descuidar el ministerio de la palabra y se designan los diáconos para el cuidado de las necesidades de la iglesia, eh, para el cuidado de las viudas, de los huérfanos, para el cuidado de todas las necesidades que estaban en esta comunidad que estaba creciendo cada día más. Y había una necesidad urgente de poder ordenar la iglesia, y es por eso que el Señor designa a los diáconos. Y nos preguntamos, ¿por qué hoy día hemos cambiado tanto? ¿Por qué nos hemos alejado muchas veces de ese espíritu de la iglesia primitiva, de ese espíritu que es 100% hospitalario, de poder poner algo por el otro, de poner la necesidad del otro en primer lugar? Porque muchas veces decimos, no, lo que pasó en Hechos es solamente algo histórico y no significa que es un modelo a seguir. Y nos ocultamos muchas veces detrás de esos comentarios que nos relajan y nos olvidamos de otros textos como el de Gálatas que nos dice, así que hermanos, teniendo oportunidad, hagamos el bien a todos, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. Si yo tengo el recurso, si yo tengo un vehículo, yo tengo una casa, tengo el dinero, tengo el tiempo, yo debo servir a todas las cosas que el Señor va poniendo a mi lado. Yo no puedo cerrar los ojos a la necesidad que está a mi lado. Si el Señor
si el Señor me muestra que un vecino está pasando necesidad, yo debo ayudar a ese vecino, ya sea con un kilo de azúcar, ya sea con algo muchas veces pequeño o con algo grande quizás. Eh, Primera de Juan 3:17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Si hay una evidencia de que una persona es cristiana, es que esa persona ayuda a otros. Esa persona debe ser conocida por ayudar a otros, de una u otra manera. Ayudar a otros no solamente tiene que ver con lo material, porque muchas veces descansamos, ponemos nuestros recursos en una obra, ponemos nuestros recursos, ¿no? Yo, por ejemplo, podemos decir, no, yo diezmo en mi iglesia, yo ofrendo en mi iglesia, yo ya con eso ya yo estoy cumpliendo. Pero la hospitalidad es algo integral. Nuestra vida tiene que reflejar el carácter de Cristo y debemos ser capaces de ir más allá y ser guiados por el Espíritu de Dios y poder ver cuáles son las necesidades que el Señor ha puesto en mi entorno y cómo yo puedo contribuir a poder ayudar a las personas que el Señor ha puesto a mi lado. ¿Qué dices tú, hermano Mauricio, respecto a eso? Sí, sí, bastante asertivo, volviendo un poquito para atrás. Yo no he visto, no va a haber gobierno humano de la tendencia que sea que no cometa injusticia. Eh, Porque la mayoría de las tendencias que están ahora provienen de la ilustración, tanto la izquierda como la derecha la ilustración se sustenta más en la capacidad del hombre que no se sustenta en la palabra de Dios, en el fondo. Claro, Por la gracia común hemos visto que también la capacidad de ustedes siendo malos, ¿cierto? Que eso, dar buenas a su hijo, también hemos visto avances y muchas buenas cosas. Yo creo que en muchas leyes que han favorecido a Estado, han estado, no vamos a hacer una clase histórica, pero en la término de la esclavitud, en el término de trabajo infantil, han estado legislando hermanos nuestros, políticos de aquellas épocas sí, que, que, que hicieron el bien donde hacía falta, que entraron a la esfera política, sin duda que tenían un ideal, como ahora nosotros podemos tener claro, cierta inclinación, pero ellos entraron con la ética no de acomodarse los bigotes, sino que, o, o de sobrevalorar su ideología, sino que atacar la necesidad concreta. Y ahí como yo creo que como el foco de este mensaje, del entorno, porque al fin y al cabo todos tenemos diferentes habilidades, diferentes dones, eh, y tenemos que demostrar que nomás que somos cristianos, eh, que la comunicación con Dios todo el día y eso también se refleja influyendo de forma positiva en la sociedad, donde haya que corregir algo malo y hablamos como en el contexto del Imperio Romano, la primera comunidad cristiana defendían a los niños, o sea, nosotros hoy día tenemos un montón de campos donde tomar acción y esa acción no es siendo rebelde, no rebelándose contra el gobierno, porque el mandato es orar por el mandatario, por las autoridades, sea que lo gusten más o menos, no lo gusten nada. claro. Eh, pero si nosotros tenemos que, como tú dijiste, la iglesia es la llamada a poner justicia donde no hay justicia. Muchas veces poner justicia es como tú dices, llevarle un kilito de pan al vecino. Muchas veces es participar en una organización para hacer que las cosas que no están saliendo bien salgan bien y beneficien a todos. Porque hoy día la corrupción está a todo nivel. Siempre los grupos con poder van a abusar, pero vemos a escalas menores, hasta en la junta de vecinos vemos que de repente faltan no cuadran las plata, en el club deportivo, no sé, en Así es. el colegio. Entonces, ese acto de beneficiarme a mí daña a otros. Entonces, ¿cuál es el llamado de nuevo al texto que dice, hagan el bien a todos? ¿Cuán profundo es el texto más que ser bonachones? Habla de una ética, por eso sí. Eso habla, nosotros le podemos dar diferente apellido, ética cristiana, ética protestante del trabajo. Pero en el fondo es ser coherente con la escritura, ¿no? Exacto.
Y, y qué bueno este punto, eh, porque si te das cuenta hoy día, eh, quizás va a sonar un poco fuerte, pero muchas veces hoy día nosotros como cristianos actuamos como políticos, porque el político siempre en su campaña siempre va a mostrar lo mejor para las personas, va a prometer, va a decir vamos a hacer esto otro, y muchas veces nosotros también tenemos solamente el discurso, pero no estamos buscando el beneficio de los demás, sino que lo estamos haciendo para ser vistos, para poder ganar aplausos y para poder de alguna forma tener nuestra conciencia tranquila de, de que estamos haciendo algo por Dios. Pero la realidad es que eso tiene que ir más allá. Y aquí Santiago 2 versículo 15, fíjense lo que el Señor nos dice. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Qué, qué impactante. Qué impactante, hermanos. Esto no nos debe dejar indiferentes. No podemos nosotros eh, estar tranquilos en nuestra casa sabiendo que hay otras personas afuera que necesitan un pan, que necesitan un saco de leña, que necesitan lo básico. Eh, yo siempre he pensado que nadie tiene que pasar hambre en la iglesia, nadie tiene que pasar hambre en la comunidad de fe, nadie tiene que pasar frío, eh, porque como hermanos y hermanas debiéramos estar atentos a las necesidades de los demás, porque eso va a demostrar mi fe. Podemos tener la teología correcta, podemos tener eh, todas las confesiones de fe, podemos ser maestros en eso, pero todo eso no puede estar divorciado de una vida práctica y una vida que impacta el entorno, de una vida que está preocupada del entorno. Si, si tú piensas que si tú piensas que la reforma es solamente que tiene algo que ver con libros, con teología, con letras, estamos equivocados si pensamos que la reforma tiene que ver con eso. Porque vemos una madurez en los años y vemos que la reforma no solamente es reformar la iglesia, sino que es reformar la sociedad, reformar cada lugar, reformar nuestros puestos de trabajo, reformar nuestra vida, nuestra casa, nuestra paternidad, eh, nuestros lugares, nuestros estudios. Es una reforma completa y es una reforma también en cómo nosotros vivimos la hospitalidad. De aquí en Proverbio 11:25 dice, el que es generoso prospera, el que reanima será reanimado. Qué importante, hermano Mauricio, ¿qué piensas tú de todo esto? No, yo creo que ha sido clarita el análisis, la conversación, como tú dabas ejemplo, yo no puedo permitir que si un vecino tenga hambre y yo tengo algo no le dé, puedo ponerlo para ir al foco de día. Yo no puedo permitir, por ejemplo, que si los adultos mayores tienen malo el camino, no ir a ayudarle a arreglar el camino, ir a ayudar a entrar la leña. Yo no puedo permitir que en mi lugar de trabajo se hagan las cosas mal. Yo las hago bien, yo cumplo mis 7,5 8 horas, 44 horas semanales bien, haciendo lo que debo hacer. No puedo permitir después descansaré, después ir a jugar a la pelota, después a todo lo que también como persona tengo derecho y necesidad. Pero ese es el punto. Y eso, producto del dualismo, no se ve como parte de la comunicación con Dios hoy en día. Y es poco enseñado. Pero eso es lo que nosotros queremos decir. Y vuelvo a decir, nosotros también aquí tenemos que ir cambiando. A mí me cuesta, Ignacio también. Eh, pero sin embargo, nosotros creemos en la infalibilidad de la escritura. Por eso mucho el término de la reforma es un principal concepto de eso. La infalibilidad de la escritura, la inerrancia, que los invita, los enseña eso. Entonces,
por los medios de gracia tenemos que irlo aprendiendo y adoptando también estas conductas y cómo también nosotros podemos mostrar la imagen de Jesús en nuestra comunidad. Eh, el tema, mira que hay un texto que dice, cada uno según de lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Entonces, cada cual podemos, no somos superhéroes ni el llamado despójate de todos tus bienes. No es un ascetismo el que enseñamos. El cristianismo jamás enseña ascetismo. Y si alguien enseña eso, está enseñando, son falsos maestros. El que enseña prosperidad, el que enseña a dar todo, porque si no. Pero tú puedes dar algo. Puedes dar algún recurso económico, puedes dar algún trabajo extra, o puedes simplemente hacer las cosas como corresponde. De- no destacando, sino porque es lo que hay ahí en todos los lugares donde estemos. Si estamos en una universidad, si estamos trabajando en nuestro lugar de trabajo, si participamos de alguna organización social. Yo sé que hay personas que les gusta estar hermanas en nuestra iglesia, por ejemplo, grupos de emprendedores. Ahí vuelvo a usar otra vez este término, seamos éticos y cuidando las relaciones con los demás para cuidar todo el entorno. Así es. Así yo lo concluiría. Y, Yo creo que y sin duda alguna, todo nos está llevando a una conclusión del tema, que es que la hospitalidad nos lleva a exponer el Evangelio. Recordemos la gran comisión del Señor ahí en Mateo 28, id por todo el mundo y haced discípulos. La misión de la iglesia no debe confundirse con una mera obra social, no tiene que confundirse con eso, porque la misión de la iglesia es llevar el Evangelio. Y tampoco debemos pensar que la misión de la iglesia es solamente pararse en una esquina a predicar, porque vemos que la misión de la iglesia también tiene que ver con ayudar al huérfano, también tiene que ver con visitar a las viudas, con atender y estar atentos a las necesidades del entorno y lo que nos va a llevar a ser hospitalarios. Y fíjense que cuando el Señor vuelva, aquí el Señor nos habla en Mateo 25, del 35 al 36, y el Señor le va a decir a la iglesia, le va a decir a su pueblo, por cuanto tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Hay un texto que me encanta cuando el Señor dice que en el día final, allá cuando estemos delante del trono de Dios, aún un vaso de agua que uno le haya dado a alguna persona, eso va a tener una recompensa. Y eso no, nos quiere decir algo, que ser hospitalario es sencillo. Ser hospitalario es dar lo que yo tengo a la mano. El, el texto que leía nuestro hermano, cada uno dé según lo que propuso en mi corazón, según lo que ha decidido en el corazón. Muchas veces solamente pensamos que eso es para las ofrendas del día domingo, pero no, va más allá y es algo sencillo. Debemos dar eh, de acuerdo a lo que uno ha dispuesto en el corazón. Si el Señor eh, te puso en tu corazón bendecir a ese mendigo, bendecir a esa persona que está en situación de calle, con un pancito, con un café, con 1.000 pesos, 2.000 pesos. Eso es lo que el Señor ha decidido y tú estás practicando y estás no solamente haciendo una buena obra para hacerte sentir bien, sino que tú estás mostrando el amor de Cristo a esa persona. Y quizás a los ojos de la sociedad quizás no lo merece, quizás no lo necesita. Alguien podrá decir, ah, pero lo va a ocupar en droga, lo va a ocupar en alcohol. Pero debemos ir más allá y debemos decir que por medio de lo que nosotros hacemos, nosotros estamos mostrando al Evangelio del Señor y estamos predicando el Evangelio. Es decir,
nuestras vidas no solamente van a hablar el Evangelio, profesar el Evangelio, confesarlo con nuestros labios, cuando leamos las escrituras en público, cuando le leamos las escrituras a alguien que no conozca al Señor, sino que también todo eso va unido de cómo nosotros actuamos en las cárceles, en los hospitales, ayudando a esos familiares de enfermos que están ahí en los hospitales, que muchas veces están solos, que ni siquiera la familia sabe dónde está, ayudando al que perdió su casa, saliendo a las calles a dar agua, comida, un abrigo, dándole trabajo a alguien que quizás no tiene estudios, porque muchas veces hay cristianos que tienen empresas pero que no dan trabajo a personas que no tienen estudio, que no tuvieron la oportunidad de estudiar. Por ende ahí hay un doble discurso, y no estamos eh, tomando en cuenta esa palabra a ayudar mayormente a los de la familia de la fe. Es decir, de todas las personas que yo ayude, nuestro foco, nuestro foco primario debe ser la familia de la fe. No, Claro, es contradictorio, por ejemplo, estar donando a causas eh, por fuera de la iglesia local y no donar nada en la iglesia local. Eso es algo muy contradictorio. Y es algo que que el Señor nos tiene que ir ayudando a poder superar. sería sinónimo como que tú no te preocupes de tu casa, en el fondo, es como eso. Son, Exacto, son tus, tus, es tus lo más mismo, cercanos, son es como cuando el Señor le dice a los pastores, si el pastor no gobierna su propia casa, ¿cómo va a gobernar la grey de Dios? Es decir, si yo no estoy en primer lugar en mi casa supliendo, ¿cómo yo estoy supliendo a otros por fuera? Es como que un padre de familia, un jefe de hogar, esté supliendo otras cosas y esté descuidando su familia. Entonces, como se dice, esto primero es para nosotros. Aquí no estamos, como decía Mauricio al principio, no estamos aquí, eh, su prioridad moral, somos los más hospitalarios porque es una lucha diaria el ser hospitalario y el ser como Cristo. Es una lucha diaria. Y eso es algo exacto. Mira, que solamente el Señor nos puede ayudar. estaba pensando en tan simple como todo lo que tú decías. Nosotros no podemos invitar, por ejemplo, si una persona, oye, mira, te invito al servicio el domingo si somos personas opacas. Son personas que no somos capaces de ayudar a nadie, que no lo involucramos en los temas de interés comunitario, que tenemos mal, somos mal vistos en nuestro trabajo. O sea, no, ¿con qué cara? ¿Con qué cara Sí, llegaríamos? También el texto este de que la fe sin obra es muerta. Nosotros no somos personas que creemos que la obra salve, que no es propio del protestantismo creer eso. La fe es solo por gracia, por medio de la salvación, solo por gracia y por medio de la fe, que es como el vehículo. Pero un fruto de esta salvación es ser practicante de buenas obras. Yo creo que se resume ahí todo. Eh, Practicar la justicia con los demás, ser correcto. eh, Porque hacer todas estas cosas es difícil, entonces es algo más, no es algo natural, tiene que ser algo guiado por el Espíritu Santo. Y eso es como lo que así es. reflejaría la salvación. Y el tema que hablaste, Así sí, es. buen tema a conversar más adelante, ¿cierto? De cómo la hospitalidad lleva el Evangelio también. Sí, sí, sin duda. Sí. Sin duda. Y bueno, vamos a ir ya cerrando el tema y lo que podemos decir es que ya lo hemos estado desarrollando un poco, pero es Jesús quien es nuestro mayor ejemplo de hospitalidad. Ahí en Filipenses 2, versículo 7 dice que Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El Señor
fue quien lavó los pies a sus discípulos, fue quien tomó esa posición eh, más humillante, porque para ser hospitalario, nuestro orgullo debe pasar a segundo plano, nuestra persona debe pasar a segundo plano, porque ser hospitalario nos va a llevar a dar tiempo para otros, que lo que más cuesta es dar tiempo, porque es fácil muchas veces transferir un monto o entregar un dinero, algo que tengamos ahí, pero dar tiempo muchas veces es tan difícil porque nosotros valoramos mucho el tiempo. Perdón, Pero un paréntesis. sí, A dale propósito hermano. de lo que de adelante y de esta idea que yo hablé de la ilustración, donde de fondo se dejaba de lado la escritura por sobrevalorar al individuo, ¿cierto? Viene toda esta idea también que se ha evolucionado con el tiempo, de que lo individual, de que mi esfuerzo personal vale mucho. Por lo tanto, el que no tiene es porque no se esfuerza, porque... Y esto no lo hablo de ninguna convicción política, pero hoy día eso está imperante, muy imperante en la sociedad, a todo, a toda escala social, a toda forma de pensar, porque yo tengo que darle, como si se lo va a gastar en Claro. drogas, ¿no? Él puede trabajar por último que hay entre leyes. Entonces, acá es que nosotros que vivimos en el sur, escuchamos estos comentarios. Entonces, todo ese hay un individualismo y un consumismo ampliamente estudiado por las ciencias sociales, ciencias exactas, que también los limita a ser generosos, porque los para sobreendeudamos para nuestros gustos personales, nuestra ayuda, y es un sobreendeudamiento que los acogota, como dicho vulgarmente, y no, también no somos capaces ni de ser generosos de repente con nuestros familiares, por ese tema. Y la visión individual de que yo soy superior al otro, nos deja de ser una visión de las culturas paganas, cuando ellos podían invadir otros pueblos porque ellos eran humanos mejores, más fuertes, más musculosos, con mayor armamento, mayor tecnología. Igual hay un paréntesis que no quise dejar de mencionarlo. Mucho cuidado con esas falsas libertades. Sí, y bueno, estamos de alguna forma adelantando algunos programas que vamos a tener en las semanas que siguen, pero queremos hacer una invitación y en primer lugar es una autoinvitación a nosotros, a los creyentes. eh, si tú estás en una iglesia, eh, quizás donde te sientes descuidado, háblalo con otros, no te quedes ahí en silencio, pide ayuda. La iglesia no solamente debe ser un lugar donde se nutre nuestra fe, sino que también donde somos ayudados en nuestra vida. La iglesia no ha sido llamada obviamente a ser una iglesia asistencialista, así solamente. No, no tiene que ver con eso la hospitalidad. Pero el Señor nos llama a poder recuperar este don de la hospitalidad en nuestras comunidades de fe, en nuestras vidas familiares, en nuestra vida personal, y que entendamos de que, como decía nuestro hermano Mauricio, es el Espíritu Santo de Dios que nos capacita para poder practicar este don que debemos recuperar. No es nuestra fuerza, porque si fuera por nosotros, todo queda para nosotros, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, todo para nosotros, pero el Espíritu Santo siempre nos va a impulsar a ver a los demás como superiores a nosotros mismos, en el sentido de que ellos son más importantes, las necesidades de los demás son más importantes. Y quiero dejar a nuestro hermano Mauricio ahí con unas últimas palabras, eh, si es que tiene, si no, ahí ya vamos cerrando el tema de hoy. Sí, no, más que nada entender, reflexionemos en el lugar donde estamos y cómo podemos ahí ser útil, ¿ya? La Biblia no nos manda a preocuparnos, sí, primero a nosotros mismos, sino que primero ve al otro. Eso es, así lo encontramos, así no hablamos de salmos que hablaban de la ayuda al pobre y de los grupos vulnerables que mencionaba la Biblia, que hoy día existen, que hoy día hay grupos
eh, personas que no viven bien, por fallas estructurales de las políticas sociales, por fallas también de repente de las personas que tienen que dan los trabajos, por fallas de nosotros mismos en el entorno, gente que es abandonada por su familia. Entonces, sí tenemos campo de acción. Creo que esa, no, no tengo más que decir. Sí, seguimos siendo la misma, estamos insertos en la misma sociedad pagana que descuidaba a los demás que era Babilonia, donde estaba. Entonces la carta de Jeremías es nuestra invitación. Amén. Qué hermoso. Y La ha carta que sido mandó Jeremías, una... no, Sí, la carta no es que yo piense que envió no Jeremías. es que yo piense que el libro de Jeremías es una epístola, sino que la carta que se Claro, expresa en el capítulo 20. exacto. Qué hermoso. Ha sido una tremenda bendición poder compartir con ustedes en esta noche. Esperamos en las próximas. Aquellos que están viendo este podcast en YouTube también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook Iglesia Reformada de Chile Yanquihue, nuestro canal de YouTube también, en nuestro Instagram Presby Yanquihue. Así que el Señor les bendiga y gracia y paz a todos aquellos que se han conectado y a todos aquellos que van a estar viendo este programa en nuestras redes sociales. Que el Señor les bendiga. Adiós.